Bienvenidos a la clase de electrónica para alumnos en ciclos formativos de grado superior y medio. En la clase de hoy, como vemos en la figura, se trata de resolver un ejercicio, un problema, en el cual vamos a hacer un análisis de un amplificador construido con un transistor de unión bipolar en emisor común y con resistencia de emisor. Como vemos en la figura, decimos que se trata de un transistor en emisor común porque el emisor del transistor forma parte tanto de la malla de entrada como de la malla de salida. Este montaje característico se le llama de emisor común. Por otra parte, y como también vemos en la figura, vemos que aparece una resistencia de emisor que no siempre aparece en este tipo de amplificadores con transistores bipolares. Comúnmente habréis visto en otros casos donde aparece un condensador llamado condensador de desacoplo que lo que permite es que esta resistencia, que resulta útil para la polarización del transistor, sin embargo quede cortocircuitada en el circuito equivalente de alterna. El problema también nos aporta el punto de trabajo del transistor, es decir, nos aporta las corrientes y las tensiones de polarización del transistor. Estos datos van a ser útiles y relevantes para obtener otros datos, otros parámetros que utilizaremos en corriente alterna. Nos indica los valores, lógicamente, de la resistencia de emisor, de la resistencia de colector, que en este caso hace también de resistencia de carga del amplificador, y de la resistencia de salida del generador. La estrategia que vamos a seguir vamos a dividir el problema en dos partes. En una primera, y conocido el punto de trabajo de polarización del transistor, vamos a intentar aproximar unos valores para los que llamamos parámetros híbridos de un transistor bipolar. Estos parámetros, como recordaréis, son el H sub I o impedancia de entrada del transistor, y la E corresponde normalmente a la configuración en emisor común, H sub Fe o ganancia directa de corriente, H sub Re o ganancia inversa de tensión y H sub Oe o admitancia de salida del transistor. Como digo, el problema en su primera parte establecerá una metodología para obtener unos valores aproximados de estos parámetros en función de las corrientes y tensiones de polarización en continua con las que hemos polarizado el transistor. En la segunda parte, y una vez conocido un valor aproximado para los parámetros híbridos del transistor, estaremos en condiciones de aplicar la teoría de cuadripolos al circuito equivalente en alterna. Esto nos permitirá deducir algunas de las características esenciales de un amplificador, como son, por ejemplo, A sub I o ganancia directa de corriente, la R sub I o impedancia de entrada del amplificador, la A sub V o ganancia de tensión directa del amplificador, o la R sub O o Z sub O o impedancia de salida del amplificador. Estas dos últimas las dejaremos para un problema posterior y nos centraremos en este primer problema en calcular la resistencia de entrada del amplificador que resulta. Fijémonos también en que vamos a establecer una comparativa entre nuestro amplificador y la teoría de cuadripolos, y será muy importante señalar qué correspondencia hay entre la corriente de entrada, tensión de entrada, corriente en la carga, quién es la carga y cuál es la tensión de salida. Igualmente va a ser muy importante que tengamos en cuenta para estos cálculos el orden en que debemos calcular las expresiones. La primera de ellas será siempre la ganancia directa de corriente, seguido de la impedancia de entrada, para terminar con la ganancia de tensión y la impedancia de salida.